Entonces yo puedo hacer atmósferas de nitrógeno a una altísima temperatura para proteger muchos gas, para proteger muchos metales. Total, la molécula no se va a romper solo por porque haya temperatura. Tengo que leer la temperatura muchísimo, no sé la temperatura, pero debe ser muchísimo. ¿Okay? Entonces yo puedo hacer una atmósfera de nitrógeno para proteger acero, por ejemplo. No así, hago una aclaración al margen, con el titanio. Yo no puedo hacer una atmósfera de nitrógeno para proteger el titanio porque el titanio es muy activo, rompe la molécula, la craquea, la molécula de este nitrógeno, y terminas nitrurando el titanio. Pero bueno, esto es un alto margen. Para el caso del acero, esto funciona así. Ahora les muestro esta pequeña imagen. A ver si lo pueden... No sé si se puede presentar. Sí, ahí está. Ok. ¿Cómo se ve esto finalmente? Ahí lo que están viendo en la imagen es una capa cementada. Ok. En los ejes tenemos carbono en el eje de las Y, profundidad de esta capa cementada en el eje de las X. ¿Ok? Entonces lo que se ve es que a profundidad 0 tenemos la máxima cantidad de carbono, que es CS, el valor, que es el carbono superficial. Esto se pide por normas internacionales que eligen las compañías para trabajar, te dicen, que vos para tener un buen cementado tenés que estar de 0,75 a 0,85% de carbono en la superficie de la pieza. Entonces uno puede medir la sanidad, ¿okay?, de su cementación calculando ese porcentaje. Pero automáticamente vemos que a medida que nos vamos ingresando dentro de las piezas, va cayendo ese porcentaje de carbono, obviamente porque siempre tenemos más en la superficie, porque es donde viene la absorción. Sepan de que en la cementación en vacío, la velocidad de absorción de carbono es mucho más rápida que la velocidad de difusión. Es por eso que yo no puedo tirar mucho carbono de una sola vez, voy tirando pequeños pulsitos y generando carbono, y después tengo que esperar que ese carbono difunda hacia adentro de la pieza, tiro un poquito más, espero que difunda, tiro un poquito más, espero que difunda. El último átomo de carbono acá al final de la capa, donde ya la curva se hace plana, esos átomos de carbono que están al último, fueron los primeros en entrar, que difundieron hasta esa profundidad. Pero bueno, técnicamente hablando, medir el fin de una capa cementada no es útil ingeniería hablando. Uno lo que busca es un valor de resistencia. Yo necesito que mi capa tenga tanto espesor con tanta resistencia mínima. Entonces, ¿cuál es la conversión? Uno puede hacer una resistencia, lo lleva a dureza. Entonces uno busca lo que se llama capa efectiva. La capa efectiva uno la busca haciendo un barrido de microdureza, como les mostró Oscar también, y busca un valor. Por lo general las normas buscan entre 500 a 550 Vickers de dureza, ¿ok? Entonces, con eso uno puede marcar el final de la capa. Ahora, lo que no les dije es cuánto es la dureza inicial. Una empieza con 800 Vickers de dureza en la superficie y va cayendo esa cantidad de dureza, y cuando uno encuentra 500 o 550 Vickers, frena, deja de medir, bueno, este es el ancho de mi capa efectiva. ¿Cumple con mi especificación de material de pieza, sí o no? Si cumple, está todo bien, si no cumple, hay que corregirlo en el proceso. Y esto es coincidente con un porcentaje de carbono de aproximadamente 0,37 a 0,35% de carbono, en ese punto. Pero sepan de que uno por lo general parte con un 86-20, por ejemplo, que tiene 0,2% de carbono en material. Entonces no es el fin de la capa. Hay carbono más para adelante. Pero bueno, ¿cómo funciona? Y esto que les muestro acá es mi tesis. Por eso yo por ahí soy un poco agrandado y lo pongo esto. ¿Cómo funciona el proceso de la cementación sobre la superficie de las piezas? Ahí lo que ven es un diagrama muy simple del diagrama de hidrocarbono. Lo que hago es, tengo mi acero con 0,2% de carbono, lo elevo a la temperatura de proceso, nosotros elegimos 960 grados, y empiezo a ingresar gas. ¿Qué gas? Acetileno, altísima velocidad, y saturo la superficie. Saturo, y lo que hago es generar cementita, carburo de hierro, lo llevo al nivel máximo de saturación del carbono. ¿Qué hace la pieza? Empieza a absorber carbono a una gran velocidad, pero el carbono se absorbe tan rápido que se agolpa a sí mismo. La pieza ya no puede absorberlo más. Está saturada porque tiene mucha más disponibilidad de su capacidad de absorción y de lo que
puede difundir hacia adentro lo ya absorbido. Entonces se amontona toda la superficie. Entonces, automáticamente, después de la difusión, se forma un precipitado a través de los bordes de grano de esa austenita o hierro gama que es a donde está el estado. Según precipitado, ¿qué es el precipitado? Cementita. Cementita es mala palabra en el cementado. ¿Ok? Es una estructura muy dura que hace que se rompa la superficie de los dientes. Pero bueno, la cosa es que sucede en la cementación en vacío, particularmente sucede todo el tiempo porque las velocidades son muy altas. ¿Qué es lo que hace uno después? Le da un tiempo de difusión. Después que uno agregó mucho carbono, se saturó en la superficie, le das un tiempo de difusión de 25 40 minutos aproximadamente, donde esa cementita de los morenos se disuelve, como si fuese sal en agua, se disuelve la austenita y termina de difundir y tenemos la capa armada. Bueno, acá tenemos un par de preguntitas de qué pasa si. Esto me lo preguntaste vos cada noche. ¿Qué pasa si el tiempo es excesivo? ¿Qué pasa si el tiempo es insuficiente? ¿Qué pasa si yo configuro la variable tiempo? Si el tiempo, misma condición de cementación, es muy excesivo, lo que voy a tener es una capa muy ancha, aunque la capa va a ir creciendo en tiempo. ¿Okay? Si el tiempo es corto, por ejemplo, el espesor de esa capa cementada queda muy chiquito, queda muy fino, entonces deja de ser útil la pieza. Lo mismo charlamos con el tema de la temperatura. Yo elijo una temperatura de proceso, pero por ahí por distintas cuestiones de mantenimiento o de desgaste de piezas, la temperatura puede bajar o subir, se me descontrola un poco. Si la temperatura es muy elevada, lo que tengo es a más temperatura, más energía aportada a las piezas, por ende las velocidades aumentan y tengo espesores muy grandes. Del otro lado, si yo tengo temperaturas bajas, la energía es menor, por ende el nivel de absorción es mucho menor, de tener espesores de capas más bajos y menos cantidad de carbono absorbido. Y acá como estamos hablando de presiones, porque estos hornos de vacío trabajan a 400 a 500 milibar de presión, ¿qué pasa cuando la presión varía? Cuando la presión varía, lo que pasa básicamente es que le cuesta mucho más tiempo al horno extraer los gases que ingresó. Porque, ¿cómo funciona la presión? Es una suma y resta de gas que yo estoy ingresando dentro de esta cámara de cementación y gas que yo estoy extrayendo. Entonces ahí yo mantengo una presión, 500 milibares. Si uno de estos dos puntos falla y la presión empieza a aumentar dentro de la cámara, lo que pasa es que los gases se ralentizan. La velocidad de movimiento de nitrógeno dentro de la celda, la velocidad de movimiento del acetileno dentro de esta celda de cementación es mucho menor, por ende voy a tener una cementación defectuosa en distintas partes de la pieza. Voy a tener piezas que tienen un espesor de capa más alto que otras piezas de más abajo. Y ese problema se suele resolver haciendo algunos cálculos teóricos y decir, bueno, ¿dónde cementé más, dónde cementé menos? Bueno, esto sirve, todo esto tengo que tirar a la basura. ¿Okay? Y si tengo presión baja, lo que suele pasar es que la actividad es muy alta, pero la cantidad de moléculas gaseosas no alcanza para cementar el 100% de las piezas, por ende de vuelta, cementación defectuosa. ¿Es recuperable esa obtención por la condición de la presión insuficiente, digamos, o de la capa no deseadas? Bueno, la gran ventaja que tiene este sistema es que la mayoría de estos tipos de defectos metalúrgicos que se pueden producir se pueden recuperar. ¿De qué forma? Se hacen recetas especiales. Yo puedo hacer un proceso especial donde si le faltó carbono, puedo agregar justito la cantidad de carbono que le faltaba. Por ejemplo, yo quiero una capa de 0,5 milímetros de profundidad y por algún error de este tipo me quedó en 0,4. Como yo puedo hacer una receta y agregar justo ese 0,1 que me faltaba. Esto con las tecnologías convencionales no se puede hacer, porque los procesos son muy largos. Pero acá yo puedo hacer un proceso muy cortito de 35, 40 minutos donde llevo la carga a temperatura, tiro un poquito de gas y automáticamente lo llevo a tiempo. O sea, uno puede tener una precisión al segundo, ¿no? De cuánto gas estoy aportando. Pero bueno. Y otra que
que es fundamental, y después vamos por qué, y vamos a llegar a la coincidencia total, estoy seguro. La temperatura elevada, prácticamente ahí está trabajando a 960 grados, y yo siempre he mencionado en todos los procesos térmicos de este tipo que la temperatura descontrolada en ciertos procesos genera un crecimiento del grano, y ahí está muy jugado, ¿no es cierto? Y sí, acá les voy a mostrar, estos son fotos de mi tesis, ¿ok? Lo que están viendo es la austenita retenida, que no estamos buscando. Nosotros buscábamos tener mucha austenita retenida en la tesis porque buscamos tener precipitados de caruro. Entonces, pues tenemos que sobresementar. Para eso nos fuimos altos en temperatura y altos en carbono. Entonces, ¿qué es lo que van a ver, chicos, en la superficie? El tamaño de grano grande, más grande en la parte superior que en la parte inferior. Van a ver, hay un crecimiento de grano. Esto es la superficie, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando crece el grano? Después la pieza se distorsiona, se deforma. ¿Ok? Entonces, si uno lo lleva después y lo mide con una máquina en 3D, por ejemplo, y lo mide al micrón, va a ver que la pieza está verdaderamente deformada o torcida, o los dientes perdieron el perfil que uno diseñó para el contacto, porque, bueno, de repente hay como cosas que están creciendo en la superficie y hay tensiones que después en el temple hacen que todo se tuerce. Pero bueno, particularmente esto no lo hicimos a propósito, se va a 960 grados, pero en condiciones normales de proceso uno trabaja con temperatura un poco más baja, 920 grados, 940 máximo, ¿ok? Donde los microaliantes que tiene el acero evitan este crecimiento. Y hay Sea algo a más que pequeñas aporta, cantidades de boro, ¿cómo? hay algo más que aporta, digamos, un poco a asegurarse de que eso no suceda. Las tecnologías de control de temperatura en cuanto al funcionamiento de termocupla es prácticamente han adelantado un campo muy seguro de control del Estado, ¿no? Y entonces eso se suma como una herramienta muy, muy, muy a tener en cuenta en estos procesos térmicos. Claro, particularmente uno puede trabajar en tecnologías convencionales, uno trabaja siempre con un más o menos de entre 5 a 10 grados, ¿okay? Entonces uno elige en un horno convencional de cementación, 920 grados, más o menos 10. Y el horno cicla entre 930 y 910, y se mueven esos valores. Que es lo que uno puede lograr con esta tecnología de vacío, hacer un más o menos 3 grados, más o menos 2 grados. Entonces el control es mucho más fino. Entonces yo pido 940, en líneas generales cuando el horno es nuevo, se clava en 940 y no se mueve. O sea, no varía un grado. Ya con el tiempo, cuando se empieza a gastar, ya se mueve 941, 939, va y tiene un ciclo muy finito. Pero bueno, estamos hablando de una tecnología de que un horno convencional para una producción chica de 1000 piezas por día, por ejemplo, sale entre 3 millones de dólares aproximadamente. Estos hornos arrancan en los 10 millones de dólares. ¿Okay? Entonces, bueno, toda esta tecnología tiene un costo que va por otro lado. Entonces, ¿por qué sigue habiendo una gran cantidad de los hornos convencionales? Y bueno, básicamente por el costo. El costo que sale comprar el equipamiento y aparte el mantenimiento de estas tecnologías modernas es mucho más caro y además necesitas un personal mucho más entrenado porque acá la mitad de todo lo que hace lo hace a través de un sistema. Entonces necesitas una persona que esté programando líneas de códigos de horno para resolver distintos problemas que va teniendo el equipamiento. Pero bueno, chicos, esto es, ahí voy a dejar de presentar. Esto es básicamente lo que tenía para mostrarles hoy. Por supuesto, agradeciendo mucho la invitación, Oscar, Alejandra. Espero que se haya entendido. Esta es la parte medio fea de este sistema que por ahí no me pueden ir frenando. Acá hay una pregunta de Tomás. Si se cementa una capa de mayor espesor, ¿ya no se puede hacer nada para reducirla? Y por lo general no, se tira. Pero hay ciertos procesos, por ejemplo, te quedó la capa en 0,6 milímetros, uno puede hacer un pequeño proceso de difusión y hacer que el carbono difunda un poquito más, entonces las durezas bajan un poquito, entonces logras una dureza efectiva a 0,5, 0,4, y ahí podrías salvar
las piezas. Un Eso se suele poquito hacer en la sí. etapa de revenido, a lo mejor subirle un par de grados más. Claro, lo que se suele hacer, sí, por eso la práctica más común es elevar la temperatura de revenido, en vez de hacerlo a 150, 180, se lo hace a 200, 210 grados, y el revenido como el revenido relaja un poco la estructura de temple, que es muy dura. A medida que yo aumento la temperatura de revenido o extiendo el tiempo, esa temperatura va a ir, esa dureza o resistencia va a ir bajando. Por ende, los espesores de capa efectivos van a ir disminuyendo. No los totales. O sea, que cada uno llega hasta donde llega. Si llegó a 0,6, 0,7, llegó a esa profundidad. Pero lo que es la capa efectiva es la que uno mide, la dureza que a uno le interesa, esa uno puede ir jugando, haciendo un revenido o procesando de vuelta, etc. Bien, bien, Hugo, bien. Bueno, son las 10:10, me dijiste que más o menos hasta ahora te podías terminar. Sí, ya me parece que me acaba de pasar mi jefe 3 veces para tocarme la puerta y yo ya lo he hecho. Bueno, Hugo, ¿qué Pero función bueno, estás haciendo ahora ahí? bueno, yo ahora tengo una función doble, yo soy el ingeniero de proceso de toda la parte metalúrgica de la empresa, yo estoy en Dana, que es una empresa es casi una pyme, digamos, que vive en Estados Unidos, es chiquita, hace autopartes para Ford, Toyota, Volkswagen, etcétera. Y yo soy el jefe, yo tengo un puesto que es un puesto que es un sistema americano, que se llama este puesto, se llama ingeniero metalúrgico puesto. Literalmente se llama ingeniero metalúrgico. ¿Cuál es mi función? Resolver cualquier tipo de problema relacionado con metalurgia o materiales dentro de la compañía. Además, soy el jefe del laboratorio de análisis que tiene acá la compañía. Microscopios, durómetros, ese tipo de cosas. Así que es un puesto bastante interesante en ese sentido. Porque trabajo no solamente con tratamientos térmicos, sino además con muchos procesos de soldadura, por proyección, soldaduras por campos magnéticos nuevas que nunca había visto en mi vida. Así como también estoy estudiando un poco de eso. Pero bueno, bastante interesante. Bueno, Mucho Hugo, trabajo, eso sí. bien, bien, bien. Vos sabés que a mí en sobremanera me gusta lo que comentas, por algo lo haces. Y te agradezco tremendamente este aporte. Espero que los alumnos han escuchado la vivencia propia, porque él estuvo en la etapa de puesta a punto de este sistema en su experiencia en Volkswagen y en el laboratorio del mismo. Así que lo que ha contado, lo que poco él ha complementado con la Filmina, pero propio se nació de la experiencia práctica. Y eso es muy bueno en un profesional joven, en la cual yo deseo que todos les pasen lo mismo, que yo a lo mejor voy a ser medio duro en las definiciones, pero los ingenieros de escritorio, si no caminan un poco por una planta y se ensucian los zapatos, no van a complementar toda su experiencia profesional. Eso me cabe como experiencia, que siempre lo comento, ¿no es cierto? Así que yo creo que vos estás en ese camino. Te agradezco en nombre de la materia, de la cátedra y creo que de todos los alumnos. Gracias, amigo. Bueno, muchísimas gracias y bueno, disponible para futuras charlas, un poquito más cortas porque hace 2 horas que me están esperando, Mira lo que te han puesto acá. pero Mira lo bueno, que te han sí, puesto sí, acá. sí. Ahora que dijiste eso, Hugo, de soldadura, te va a volver a llamar para cuando explique el proceso de soldadura. Bueno, muchas gracias. Primero voy a leer un poquito más de Gracias, eso, Hugo. pero sí. Bueno, si Chicos, un terminas, Buenísima placer la todo. clase, muchas llegamos. gracias. Chao, muchas Me voy a gracias. trabajar. Suerte a todos, muchísimas gracias, buen día. Chao, hermano. Chao, chao. Después nos hablamos.